y vamos a estar en Génesis 8, parte final, y capítulo 9, pero vamos a leer ahorita nomás el capítulo 9, 2 versículos para comenzar. Génesis 9, los versículos 5 al 6. Génesis 9, versículo 5 dice así: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, la demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos ayudes a meditar en estas verdades, la importancia de la vida, la importancia del gobierno, seguir sus deberes delante de ti, Señor, de proteger la vida y también al ver la bendición del pacto noético. Muéstranos más que nada, como siempre, a Jesús, y ayúdanos a ser edificados por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Martín Lutero dijo lo siguiente, dijo: si profeso con la voz más fuerte y la exposición más clara de la verdad de Dios, con excepción de la que el mundo y el diablo están atacando en ese momento, no estoy confesando a Cristo, aunque esté predicando a Cristo. Pues donde la pelea está fuerte, ahí es donde el soldado es probado. En otras palabras, un pastor puede predicar muchas verdades bíblicas y hasta de manera expositiva, pero si no está dispuesto a predicar en contra de los ídolos, de la cultura en donde la batalla espiritual está más fuerte, es un cobarde. Y en este momento, una de las batallas más fuertes del cristianismo, aparte de la batalla en la familia, también se encuentra en el área política. Y si hacemos memoria, fue precisamente una debilidad en el área teológica política la que llevó a muchos pastores a cerrar sus iglesias hace 5 años durante la pandemia. Y como cristianos, por no tener un entendimiento claro de lo que la Biblia dice sobre el gobierno, el abuso de su poder, muchos cerraron sus iglesias, con algunas excepciones. Pues en vez de decir como Pedro, obedeceremos a Dios antes que a los hombres, muchas iglesias dijeron, obedeceremos a los hombres antes que a Dios. Por lo tanto, en este momento que la batalla espiritual, el diablo y el mundo no quieren a Cristo como Señor sobre el gobierno, es más necesario predicar el señorío de Cristo en esta área. Ahora, la Biblia no te da un punto por punto qué tipo de gobierno debe de tener cada nación, pero sí te da ciertos principios y deberes de cada gobierno. Y una de las cosas que Cristo le pide al gobierno, o espera del gobierno, es que el gobierno esté dispuesto a castigar el crimen de una nación, específicamente el homicidio, con la pena de muerte. Por lo tanto, hoy estaremos viendo cómo es una obligación del gobierno practicar la pena de muerte y cómo es un deber de cristiano apoyar tales leyes en nuestra nación y gobierno. Ahora, en la fotografía más grande del sermón estamos viendo el pacto noético, pero nos enfocaremos en particular en la pena de muerte que viene incluida en este pacto, pues es ahí donde está la guerra de nuestros tiempos. El título del sermón es La pena de muerte, un deber del magistrado civil. Una vez más, el sermón es La pena de muerte, un deber del magistrado civil. Si me acompañan a Génesis capítulo 8, Génesis capítulo 8, vamos a ver rápidamente, terminar el capítulo 8 y vamos a entrar al capítulo 9. Capítulo 8, versículo 1 dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Aquí vemos lo que sucedió después de que Dios ahogó el mundo por haberse corrompido. Y se nos dice que después del diluvio, Dios se acordó de Noé. Y no es que se le haya olvidado como un hombre, sino que Dios aquí nos está queriendo comunicar en lenguaje figurado que Él es fiel y que no se olvida de los suyos. Y mis hermanos, cualquier situación que estén, tomen ánimo, porque si eres creyente, Dios nunca se olvida de ti si estás en Cristo. Ahora, aquí en el versículo 1, en el capítulo 8 es importante entender algo. Este capítulo es como una repetición de Génesis capítulo 1. Si recuerdan, Génesis capítulo 1 se trata de la creación. Ahora que Dios destruyó el mundo por agua, comparamos Génesis 8 con el capítulo 1, hay muchas cosas que son similares.
Y es como si Dios nos estuviera diciendo que hay un nuevo comienzo, un nuevo Génesis. Noten una vez más, Génesis 8, versículo 1 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra. Ahora, cuando dice un viento sobre la tierra, puede ser traducido como espíritu. La misma palabra se puede traducir viento o espíritu. Y probablemente es espíritu. Y básicamente hace eco a Génesis capítulo 1 cuando el Espíritu Santo estaba sobre las aguas. Así es que nos está diciendo que hay un nuevo comienzo para la humanidad. Dios, después de haber destruido el mundo, juzgado el mundo por agua, hay un nuevo comienzo y una vez más el Espíritu Santo está sobre la faz de las aguas ordenando el nuevo mundo. Ahora vamos a leer del versículo 2 al versículo 7. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cátaras de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Básicamente, Noé está esperando que bajen las aguas después del diluvio y manda a un cuervo. ¿Por qué? Porque en el momento que el cuervo no regrese, significa que ya el agua bajó y ya puede salir del arca. Ahora, noten que hizo lo mismo no solamente con un cuervo, sino también con una paloma. Noten el versículo 8 al 12. Dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Ahora todos han visto esa paloma, una imagen de paloma con una ramita en la boca. Es un símbolo de paz en muchas partes del mundo y viene inspirado de este texto. Porque Noé manda un cuervo y también manda una paloma. Y la paloma la primera vez regresa, luego después viene con una planta de olivo en su pico, lo cual significa que hay esperanza, que hay un nuevo, se está secando las aguas del diluvio y está a punto de poder salir Noé del arca, y después vuelve a enviar la paloma después de 7 días y ya no regresa, lo cual nos dice que las aguas están bajando y Noé va a poder salir del arca. Ahora, noten los versículos 13 al versículo 19, que dice así: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Ahora, no sé cuántos hombres aquí, sus esposas les han preguntado qué están pensando cuando están callados. A mí mi esposa me pregunta continuamente y casi siempre mi respuesta es nada, ¿verdad? No sé cuántos hombres responden lo mismo, pero tenemos la capacidad los hombres de pensar en nada. Bueno, la próxima vez que les pregunten a sus esposas ya tienen una respuesta. Les puede decir: estoy meditando cómo se veía el nuevo mundo después de que Noé salió y era el único con su familia y los animales en este nuevo comienzo, en este nuevo Génesis. Es algo interesante. Ahora, con esto en mente, hermanos, Noé sale del arca y vamos a ver lo que es el pacto noético. Y esto va a comenzar en el capítulo 8, versículos 20 al 22. Y pongan mucha atención a esto. Y vamos a ver en particular cómo Dios instituye la pena de muerte. Comienzan a leer conmigo Génesis 8,
Versículos 20 a 22. Antes de leer, tenemos que tener algo en mente que voy a tocar después. El pacto noético sigue vigente el día de hoy. Sigue aplicable el día de hoy. Porque Dios hace este pacto con Noé y sus hijos, de los cuales todos nosotros somos descendientes. Todo el mundo somos descendientes de Noé y sus hijos. Y como veremos, este pacto no solamente aplica a la iglesia, sino aplica a creyentes incrédulos. Con esto en mente, ¿cómo aplica? Que aún aplica el día de hoy y que es para toda la humanidad. Leamos Génesis 8, versículos 20 al 22. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Noé sale al nuevo mundo y lo primero que hace es adorar a Dios, lo cual nos habla de su piedad. Pero noten que también empieza a hablar el pacto noético, aunque no dice la palabra pacto todavía. Lo va a decir ahorita en los siguientes versículos. Pero aquí Dios nos dice que en este pacto noético Dios decide que ya no va a destruir al mundo. Que ya no va a destruir al mundo por medio del agua. Ahora, esto no significa que Dios no juzgará a las naciones o lugares específicos con tormentas o diluvios locales. Esto lo vemos aún el día de hoy en las noticias, cuando hay un huracán, etcétera, etcétera. Lo que significa es que Dios ya no va a destruir el mundo entero como lo hizo en los tiempos de Noé hasta el regreso de Jesús. Lo cual nos da un tipo de seguridad que mientras que pasen las temporadas, los días, hay un tipo de ley natural que Dios ha puesto. Vamos a entrar a una temporada de tiempos festivos, de frío, hay verano, hay invierno, el frío y el calor. Mientras que haya estas leyes naturales, Dios no va a destruir al mundo. Porque este es un tipo de pacto que aplica a la naturaleza. Dios le da la seguridad al hombre que en este tiempo no va a destruir al mundo completo, mientras que Dios está cumpliendo su plan de salvación en el mundo por medio de Jesucristo, hasta el regreso de Jesús. Ese es el primer aspecto del pacto, que Dios no va a destruir al mundo como lo hizo en el antiguo. Segundo, el pacto noético incluye una vez más la bendición del matrimonio y el de tener muchos bebés. Noten Génesis capítulo 9, versículo 1. Génesis 9, versículo 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ahora, como ustedes saben, hace poco acaba de partir con el Señor nuestro hermano Buddy Buckham y estaba leyendo una dedicatoria que le hicieron. Y se dice que Dios usó los sermones del hermano Buddy Buckham para que nacieran miles de bebés en familias, porque predicaba mucho sobre la familia. Y el hermano que escribió esta dedicatoria a nuestro hermano Buddy dice que él se había hecho una operación para ya no tener más hijos. Pero escuchó uno de los sermones de Buddy sobre la familia y el llamado de Dios a multiplicarse a aquellos que están casados y tienen esa capacidad. Y este hombre cayó en convicción y se fue a operar para volver a poder tener más hijos. Y dice que estaba en la sala de operación y el doctor le preguntó: no me digas que escuchaste un sermón de Buddy. Y luego, cuando le contesta que sí, dice el doctor, quien era un cristiano, si no mal recuerdo, dice: ese hombre es bueno para este negocio. Porque muchos hombres habían regresado a la sala de operación para volver a operarse para tener hijos. Y lo que vemos aquí en el pacto noético, este segundo aspecto, es que Dios, aún para el mundo incrédulo, creyentes e incrédulos, Dios bendice al matrimonio. Dios bendice el matrimonio y aquellos que pueden hacerlo los llama a multiplicarse, a tener a muchos bebés. Y esto es parte del pacto noético. Y cualquiera que lo siga, sea creyente o incrédulo, es bendecido por este pacto. Ahora, obviamente, hay unos aspectos especiales para la iglesia. El aspecto especial para la iglesia es que la simiente de la iglesia avanza cuando la iglesia, los cristianos, tienen hijos y esos hijos crecen en el Señor. Es una manera práctica de evangelizar. Tercer aspecto del pacto, noten el versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar,
en vuestras manos son entregados. Aquí se repite ahora el tercer aspecto del pacto, y se repite lo que dice en Génesis 1, que el hombre está llamado a trabajar en la cultura, a tener dominio sobre la creación y los animales. Así es que cuando se levanten, hermanos, el lunes en la mañana y después del trabajo, quitarse las sábanas, recuerden que Dios bendice el trabajo y el tomar dominio de la sociedad, el trabajar, el ser unas familias que producen, ¿verdad?, a la sociedad. También vemos aquí que Dios pone un tipo de temor a los animales. Así es que la próxima vez que miren un venado o a un conejito que tenga miedo y salga corriendo, Dios puso un tipo de temor en los animales después del diluvio. ¿Por qué? Porque recuerden, solamente existe Noé y su familia en el Nuevo Mundo, y muchos de los animales eran peligrosos y corría peligro su familia. Es que Dios desde ese día, y sigue aplicable el día de hoy, los animales les puso un temor para cuidar, preservar la vida del hombre. Ahora noten los versículos 3 y 4. Todo lo que se mueve y vive os será mantenimiento, así como las legumbres o las plantas y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Esto, a los que les gusta comer carne pueden decir amén, porque aquí vemos que Dios en el pacto noético especifica que ahora el hombre puede comer carne, que es algo lícito, pero agrega una prohibición. Dice en el versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. En otras palabras, y estuve leyendo bastantes comentarios sobre eso, yo sé que me iban a preguntar si pueden comer carne con un poco de sangre. Y es muy escasa la información que encontré, pero los reformadores de antes, John Gill, Calvino, incluso las notas de la Biblia original, la primera Biblia reformada que se llama la Biblia de Estudio de Geneva, en las notas, los reformadores entendían esto a que el hombre en el Nuevo Mundo, incluso el día de hoy, no debe ser una persona salvaje, y que cuando come sus alimentos no debe de comerte de una manera alocada, donde te estás comiendo el animal casi vivo y apenas desangrando. Así lo entendían, no que no tenga, cuando lo estás cocinando, no puede tener un poquito de sangre. Ese era el entendimiento reformado de este versículo. Pero ahora veamos la parte del pacto en la cual nos vamos a enfocar esta tarde. Lean conmigo el versículo 5 y 6. Versículo 5, Génesis 9, versículos 5 y 6. Versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El cuarto punto del pacto noético incluye la institución de la pena de muerte en el mundo. Y noten que si aún un animal mataba a un ser humano, este debía de pagar con su vida. Y quiero que noten que la Biblia dice que la razón que el homicidio es tan grave y que se debe de pagar con la pena de muerte es porque todo ser humano tiene grabada en sí mismo la imagen de Dios. Y al quitarle la vida a un ser humano es deshonrar a Dios mismo, la imagen de Dios en esa persona. Así es que a pesar de que somos seres caídos, todo hombre, creyente y no creyente, tenemos el imago de... Así que una vez más, hermanos, esto implica dos cosas. Una, como cristianos debemos de estar a favor de la pena de muerte. Número dos, el gobierno tiene la obligación de castigar a los homicidas con la pena de muerte para restringir el mal y promover el bien en la sociedad. Recientemente salió en las noticias que un hombre se metió a la casa de una familia a las altas horas de la noche, donde terminó con un niño. Lo estoy diciendo así para no ser tan explícito. Y el niño se llamaba Logan Tipton. Y este criminal le dieron una sentencia solamente de 20 años en la cárcel. Pero los jueces liberales, creyendo que son más buenos que Dios, lo dejaron ir solamente después de 9 años por buen comportamiento. Y esto causó gran frustración en el padre de familia. Estaba leyendo, es muy triste verlo, quebrantado, no queriendo vivir ya, y sintiendo que le falló su gobierno. Pero ¿qué dice la Biblia sobre casos como este? Según la Biblia, era el deber del gobierno castigar al que derramó la sangre con la pena de muerte.
Pues una de las razones que Dios llama a los ciudadanos a que no se vengan de manera personal cuando son víctimas de un crimen como este es porque se supone que el gobierno se vengará y traerá justicia en tales casos. Pues el gobierno es el vengador de Dios en la sociedad. Pero tristemente en muchos estados de nuestra nación se ha perdido la pena de muerte por un amor corrompido, donde se favorece más a los criminales que a las víctimas. Y tristemente el día de hoy muchos cristianos tampoco apoyan la pena de muerte en la sociedad. Pero hermanos, Dios mismo es el estándar de lo que es bueno. Y Dios mismo instituyó la pena de muerte para preservar la vida y la sociedad, como vemos aquí en el pacto noético. Pues cuando los homicidas no son castigados con la pena de muerte, entonces hay más homicidios y más crimen en la sociedad y en la nación. Escuchen cómo dice Eclesiastés 8:11. Dice, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Cuando no viene el castigo rápido sobre el criminal, se anima a los malos a hacer aún más mal. Pero si la pena de muerte es implementada en la sociedad, en la nación, en un estado, entonces los malhechores la pensarán dos veces antes de derramar sangre, la vida de una persona. Piensen en ciudades como Chicago, donde cada fin de semana hay balaceras entre pandillas y muchas de las balas perdidas han caído sobre niños que jugaban afuera. Niños que terminan sin vida. Hermanos, es necesario como cristianos apoyar la pena de muerte porque Dios fue quien la instituyó para preservar la sociedad y proteger a los que hacen el bien. Y la bendición de estar en una iglesia bautista reformada es que no tenemos que inventar nuevas doctrinas, sino que podemos ver lo que han pensado nuestros padres bautistas reformados. Escuchen cómo dice nuestra confesión sobre la pena de muerte. La confesión dice así: Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo. En otras palabras, Dios es el que instituyó el gobierno para la gloria de Dios, dice la confesión, y el bien público. Y con este fin les ha provisto con el poder de la espada. La espada es una referencia a la pena de muerte. Para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. Dios le ha dado la espada al gobierno para defender a familias como la de este niño y este padre quien perdió a su hijo. Y para reafirmar a la sociedad que el mal va a ser castigado justamente. El gobierno debe de ser el vengador de Dios, no un ciudadano privado, sino el gobierno. Para eso le ha dado la espada Dios al gobierno. Recordemos que la pena de muerte fue instituida por Dios mismo para refrenar el mal y animar a los justos. Recordemos que Jesús es el Señor y esto incluye el señorío sobre el gobierno y la política. Pero tristemente, como ya mencioné, hay muchos cristianos que rechazan la pena de muerte. Algunos la rechazan porque piensan que hay mejores alternativas para los prisioneros, pero estos creen más bueno que Dios, quien la instituyó. Y además, esto desanima a las víctimas. Hay otros que rechazan la pena de muerte porque dicen que esto es hablar de política desde el púlpito. Pero ellos han olvidado que Jesús es el Señor del gobierno. Y aunque la iglesia no está para hablar solamente de política, sí es parte del trabajo de la iglesia predicar todo el consejo de Dios y hablar sobre los deberes del gobierno ante Dios según la palabra de Dios. Es lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento cuando llamaban a sus reyes o al gobierno a sujetarse a Dios. Por lo tanto, también los pastores deben de llamar al gobierno a seguir las leyes de Dios, resumidos en los 10 mandamientos, y en particular aplicar la pena de muerte como un deber de ellos ante Dios. Ahora, escuchen cómo la misma Biblia habla de la pena de muerte. En Israel, la pena de muerte se daba cuando había un hijo rebelde en casa. Deuteronomio 21, versículo 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado
no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivía y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Jesús mismo reafirmó la pena de muerte. Mateo 15:4, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, dijo Jesús. La pena de muerte es aplicada a los adúlteros, o era aplicada a los adúlteros en Israel, los que tienen relaciones fuera del matrimonio sin estar casados. Levíticos 20, versículo 10. Bueno, más bien, cuando un hombre o una mujer engañaban a sus esposas, perdón. Levítico 20, versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, él adulteró y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La pena de muerte se daba por blasfemar el nombre de Dios. Levítico 24, versículo 16. Y el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. La pena de muerte se aplicaba cuando alguien sacrificaba a sus hijos a los ídolos. Levítico 20, versículo 2. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Se aplicaba por casos de incesto, cuando alguien tenía relaciones con su propia familia. Levíticos 20:11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Cuando alguien secuestraba a otra persona, se aplicaba la pena de muerte. Éxodo 21:16. Asimismo, el que robare a una persona y lo vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Se daba la pena de muerte por violar el día de reposo. Éxodo 31:14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto, morirá. Se daba por brujería, Levíticos 20:27. Y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos por el tener relaciones con animales. Éxodo 22:19. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Quiero hacer un punto de aclaración. Las leyes que acabo de mencionar ahorita eran específicamente para la nación de Israel, y estas se conocen como las leyes civil de Israel. Es decir, son las leyes que el gobierno de Israel implementó. Y aunque estas leyes eran buenas, en este momento ya no están bajo la ley civil de Israel. Así que no se preocupen, si violan el día de reposo, deben de tomarlo más en serio, pero no estoy diciendo que los apedreen. En este momento no estamos bajo Israel. Sin embargo, estas leyes son buenas. Escuchen cómo dice, y podemos aprender de ellas, incluso hacer leyes según su principio de estas. Escuchen cómo dice la confesión. En el capítulo 19, versículo 4, la confesión bautista dice: Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron o se terminaron cuando acabó aquel pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Entonces esas leyes civiles terminaron cuando Dios terminó de trabajar con Israel, la nación. Sin embargo, podemos aprender de esas leyes y sus principios, y el gobierno debe de hacerlo para aprender cómo aplicar los principios morales a nuestras sociedades modernas y nuestros gobiernos modernos. Las leyes eran buenas y podemos aprender mucho de ellos, aunque no necesariamente tenemos que copiar exactamente todo lo que decían, porque era una nación particular. Nosotros somos una nación diferente. Los principios son los que debemos de seguir. Ahora, eso es la ley civil, esa ya cesó. Sin embargo, hay una ley que sigue vigente que todos los gobiernos tienen que aplicar, y esta es la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y escuchen, el implementar la pena de muerte es parte de seguir el mandamiento de no matarás, que sigue vigente. Ahora, esto no significa que el día de hoy, una vez más, necesariamente tiene que aplicar la pena de muerte cuando alguien viola el día de reposo, como Israel lo hacía. Más bien, el principio que sigue vigente es el aplicar la pena de muerte cuando alguien derrama la sangre de otro hombre. Y la razón que sabemos que la pena de muerte sigue vigente en este punto es porque el pacto noético sigue vigente. Aún sigue vigente las partes del pacto que nos llama a casarnos y a multiplicarnos. Sigue vigente el tomar dominio sobre la tierra y trabajar. El ser humano tiene la libertad de comer carne. Sigue saliendo el arco iris, que es la señal del pacto.
Por lo tanto, también esta, que es la pena de muerte, sigue vigente. Una vez más, Génesis 9, versículos 5 al 6, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice que aún los gobiernos gentiles, los que no son judíos, tienen el deber de aplicar la pena de muerte. Específicamente aquellos que derraman sangre. Vayan conmigo, síganme todos por favor a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y en Romanos capítulo 13 vemos que Dios sigue llamando a los gobiernos actuales, incluso a los gentiles, a aplicar la pena de muerte. Es una obligación de todo gobierno. Y una vez más, la ley moral, los 10 mandamientos sigue vigente. Y hay una discusión entre los reformados modernos si es la segunda tabla de la ley o todos los 10 mandamientos. Pero nosotros creemos que son todos los 10 mandamientos. Y es lo que creía, por ejemplo, John Gill, un teólogo reformado bautista. Y básicamente es lo que está en la confesión también de Westminster, que todos los 10 mandamientos es una responsabilidad para el gobierno seguir. Romanos 13, versículos del 1 al 4, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Todo gobierno ha sido establecido por Dios mismo. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Note que el gobierno es servidor de Dios. Y la palabra viene de la palabra de la que agarramos diácono. Nosotros tenemos un diácono en la iglesia, un servidor de la iglesia. El gobierno es el diácono de Dios, es un servidor de Dios. Por lo tanto, es tonto decir que desde el púlpito no se debe de hablar de los deberes del gobierno. El gobierno es el diácono de Dios y tiene responsabilidades ante Dios, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. La espada es una referencia a la pena de muerte, o la autoridad para ejecutarla, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El gobierno tiene la obligación de animar a los ciudadanos que hacen el bien, y el gobierno tiene la obligación de ser un vengador de Dios a los que hacen el mal. Y en el caso de los homicidas es necesario que el castigo sea la pena de muerte, porque así lo instituyó Dios. Y el cristiano tiene la obligación de apoyar este tipo de pólizas del gobierno, porque Dios las instituyó para preservar la sociedad. Así que la pena de muerte incluyen estos 4 puntos que el pacto noético incluye estos 4 puntos que vimos, incluyendo la pena de muerte. Ahora, para terminar el sermón, regresamos a Génesis 9. No solamente vamos a leer los últimos versículos que nos hablan de la señal de este pacto. Génesis 9, vamos a leer el versículo 7 al 17. Génesis 9, versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y nota el versículo 10: y con todo ser viviente que está con vosotros, aves y animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Note que no nomás a Noé y su familia, sino que toda la creación, los animales, los seres humanos, todo ese pacto aplica a toda la creación y sigue vigente el día de hoy. Versículo 13, la señal del pacto. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío
que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que ha establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Muchas veces en la Biblia vemos pactos y luego vienen acompañados de señales. El domingo pasado tuvimos una señal del pacto, del nuevo pacto, ¿qué era? Vimos el bautismo, una señal de Dios para nuestros hermanos que creyeron en Él, de que fueron lavados espiritualmente primero por el Espíritu Santo. En el pacto noético, el arco iris es el pacto de Dios, la señal de Dios del pacto, perdón. Y cada vez que vemos un arco iris, Dios está diciendo: este pacto sigue vigente, no destruiré la tierra. Siguen las leyes naturales hasta el regreso de Jesús. La bendición sobre la familia sigue vigente. El tener bebés, muchos bebés, sigue vigente. Y creo que estamos haciendo bastante buen trabajo en esa parte como iglesia. Incluye que la habilidad, la bendición de poder comer carne, pero también incluye el deber del gobierno de aplicar la pena de muerte para preservar la vida dentro de la sociedad. Como dice la confesión, y con esto terminamos, Dios, y lo dice en el capítulo del magistrado, Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público. Y con este fin les ha provisto con el poder de la espada, la pena de muerte, para la defensa y el ánimo de lo que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. Señor, te damos gracias, Señor, porque eres un buen Dios que se preocupa aún por preservar la vida dentro de la sociedad y restringir el mal y el pecado para que florezcan los justos y tu iglesia, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti en el nombre de Cristo. Amén.